Bienvenidos a la vida de Mohammed. El mensajero, la paz sea con él, había demostrado ampliamente su deseo de paz en los cerca de 20 años de prédica. No se trataba de un conquistador, sino de un profeta de Dios. Desde antes de la revelación era llamado el digno de confianza. Su credibilidad y buen carácter eran conocidos por todos. Los primeros musulmanes en sus 13 años en Meca sufrieron persecución, torturas y boicot, pese a que no ejercieron violencia alguna en su derecho a la autodefensa. Luego, ya en Medina, con una constitución consensuada que protegía los derechos de todos y respetaba la diversidad, pensaron que podían tener un nuevo comienzo, pero no fue así. Sufrieron múltiples ataques y a punto estuvieron de desaparecer en más de una vez. Después, con el pacto de Hudaybiyah, parecía que se garantizaba una década de paz con Quraysh y sus aliados, pero aún había tribus que hacían peligrar la seguridad de Medina y perturbaban la estabilidad deseada. Salam alaikum, saludos de paz. La ciudad de Khaybar, ubicada a unos 112 kilómetros al norte de Medina, se había convertido en la fuente principal de una serie de problemas para Medina. No había razón objetiva para su hostilidad hacia los musulmanes. Se trataba de una zona extensa y fértil con inmensas plantaciones datileras. Era temida por todos. No en vano contaba con una serie de fortificaciones prácticamente infranqueables, además de poseer armas y riquezas superiores a la capital musulmana. La pregunta es, ¿por qué esta enemistad? Resulta que Khaybar había acogido a muchos exiliados de Banu Qaynuqa, Banu Nadir y Banu Qurayza tras su expulsión de Medina. Eran tribus hostiles al profeta Mohammed, que la paz sea con él, y consiguieron también que sus acogedores se enemistaran con él, y desde allí seguían conspirando hasta convertirse en una amenaza constante. De hecho, fueron los protagonistas de la alianza antiislámica que llevó a la batalla del Foso. Hagamos un poco de memoria y pongámonos en contexto. Banu Nadir habían sido desterrados de Medina en el 4º año de la emigración por romper el pacto de Medina con sus continuas intrigas y finalmente su intento de asesinato del mensajero, paz sobre él. Esta tribu fue la más problemática, incluso estando exiliados en Khaybar. Desde su exilio ayudaban a Quraysh enviándoles armas. En la batalla del Foso también fueron quienes instigaron la traición de Banu Qurayza, convenciéndoles de traicionar el pacto de Medina, y les ayudaron militarmente. Banu Qurayza aceptaron y se convirtieron en la quinta columna de los aliados, lo que permitía que Quraysh y demás partidos pudieran atacar Medina desde fuera y Banu Qurayza desde dentro, lo que exponía las vías de la población civil, mujeres, ancianos, niños, a la muerte. A pesar de todo, el enviado de Dios, que la paz sea con él, no desistía en reafirmar la paz con ellos y continuamente les enviaba emisarios recordándoles el pacto que les unía, pero se negaban. El resultado fue sancionarles y exiliarles. Esta vez, con el fin de garantizar la paz en la región, el mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, organizó una expedición a Khaybar, pero lo mantuvo en secreto hasta que el líder de los hipócritas, Abdullah ibn Ubay, se enteró. Les alertó y les aconsejó que se enfrentasen a los musulmanes, ya que tenían un ejército mayor y mejor armado. Efectivamente, mientras Khaybar y sus aliados tenían casi 14.000 hombres, además de pedir ayuda militar a Ghatafán, el mensajero, la paz sea con él, decidió ir solo con 1.400 hombres. Así, una de las primeras estrategias de los musulmanes fue acampar entre dos de las fortalezas para cortar la comunicación con Ghatafán. Luego fueron rodeando uno a uno los fuertes hasta que se fueron rindiendo y acordando individualmente las condiciones. Se sentenció a la mayoría al exilio, aunque el caso de los últimos dos fuertes fue diferente, ya que después de rendirse, el profeta Mohammed, que la paz sea con él, permitió que se quedaran y pudieran gestionar sus cultivos y granjas a cambio de tributar con la mitad de su producción. Nuevamente el enviado de Dios muestra su indulgencia y deja claro que el castigo se debía a sus traiciones y no a su credo o procedencia, ya que la Constitución de Medina garantizaba la libertad y los derechos de todos. Entre los cautivos estaba Safía, la hija de Huyaj ben Akhtab, el culpable de la traición de Banu Qurayza en el día del Foso.
El profeta, la paz sea con él, escuchó hablar de esta noble mujer, de su espiritualidad y que sentía simpatía hacia el Islam. Después de hablar con ella y asegurarse de sus intenciones, el enviado le dio a elegir entre conservar su fe y volver libremente con su gente, o abrazar el Islam y casarse con él. Ella exclamó: elijo a Dios y a su enviado. El mensajero reconoció su honorabilidad, fue liberada y se casaron. Tras la conquista de Khaybar, una mujer judía sirvió carne de cordero envenenada al profeta Mohammed y sus compañeros. Afortunadamente escupió el bocado y alertó a los demás. Dios Altísimo permitió que la carne le informara del veneno que contenía, pero uno de los sahaba murió. La señora confesó diciendo que si lo hubiera comido un rey habría muerto, pero si era un auténtico profeta, Dios le protegería. El mensajero de Dios, que la paz sea con él, sintió los efectos del veneno por el resto de su vida hasta su muerte. La conquista de Khaybar coincidió con el regreso de los musulmanes emigrados a Abisinia y de entre ellos Ja'far bin Abi Talib, el querido primo del profeta Mohammed, que la paz sea con él. Dios esté complacido con todos. Después de 15 años sin verse, imaginad la alegría. El profeta exclamó: no sé de qué me alegro más, si de la conquista de Khaybar o del regreso de Ja'far. Otra llegada especial fue la de nuestra madre Habiba, Dios esté complacido con ella, que se había casado a la distancia pocos años atrás con el profeta Mohammed, que la paz sea con él, y contaron con el propio Negus de Abisinia como representante y anfitrión de la boda. Habiba había enviudado en esas tierras tan lejanas. Era una mujer muy virtuosa que había emigrado dejando todo por el Islam, a pesar de que su padre era Abu Sufyan, el más influyente de la élite de Quraysh y gran opositor al profeta, paz y bendiciones. Sin duda era una mujer fuerte con ideas propias. Ya hemos hablado de 2 de los 3 bandos que combatían el Islam. Ahora resumiremos qué sucedió con el tercer grupo, los beduinos. Las tribus beduinas del norte atacaban continuamente a los granjeros judíos del oasis de Fadak, que estaba bajo la protección de los musulmanes. Así que una primera expedición partió hacia ellos, pero casi todos fueron asesinados. Entonces se envió un segundo contingente y entre ellos estaba el joven compañero Usama bin Zayd, que solo tenía 17 años. Que Dios esté complacido con él. La batalla fue dura porque muchas de las tribus se habían juntado para derrotarles y arrebatarles el oasis. Un beduino se rió de su juventud y Usama le agredió de tal manera que le causó la muerte, aun después de que el hombre hubiera declarado su Islam. Cuando Usama, triunfante, regresó a Medina y se lo contó al profeta, la paz sea con él, se enfadó muchísimo. Usama argumentó que solo lo había dicho para salvarse. Por un momento su orgullo le había hecho actuar de manera imprudente, pero la realidad es que cuales fueran sus intenciones, las intenciones del beduino, nada justificaba su acción y por ello se arrepintió profundamente. El profeta era un ejemplo de prudencia, sabía que estaba rodeado de muchos hipócritas, pero no tomaba represalias y evitaba pronunciar un juicio definitivo sobre las personas a pesar de sus intenciones sospechosas. Siempre conservaba la esperanza en el cambio y en el arrepentimiento. Al fin y al cabo, hasta nuestra muerte, nada es definitivo. El caso de Abdullah ibn Ubay fue el más claro. Repetidamente había mentido, difundido calumnias, luego desertado justo antes de Uhud para desmoralizar a los musulmanes y dividir sus filas, y nunca cesó de conspirar, pero el profeta Mohammed se limitó a no contar con él en situaciones críticas e incluso dirigió la oración fúnebre por él. Un grupo de rebeldes beduinos cometían vandalismo y pillaje, y puesto que vivían repartidos por zonas escarpadas, era muy difícil controlarles. Esta expedición se llamó Darur Riqa, la de los trapos, porque los pies de los sahabas se destrozaron hasta vendarlos con trapos. Los musulmanes ganaron, lo que significó el fin de la alianza tripartita. Una anécdota que ocurrió en esta expedición es que cuando el mensajero tomó una siesta debajo de un árbol, un pagano apareció y tomó su espada que colgaba del árbol. Al despertarse lo encontró en actitud amenazante y el hombre le preguntó: ¿quién te protegerá de mí en este momento? El enviado de Dios contestó: Allah. En ese momento la espada cayó de sus manos y cuando el profeta la agarró en su mano, el idólatra le dijo: tú eres el mejor hombre que sostiene la espada. El profeta, paz y bendiciones, le preguntó si declaraba la unicidad de Dios y su profecía. El beduino le contestó que nunca lucharía contra él ni se aliaría con nadie en su contra. El profeta le dejó marcharse.
El hombre no abrazó el Islam, pero cuando regresó con su gente les dijo que se habían encontrado con la mejor persona del mundo. En el siguiente capítulo, inshallah, llegaremos a un momento clave un año después del pacto de la Hudaybiyah. ¿Os acordáis de qué prohibición se levantaba según lo pactado con Quraysh? ¿Conseguirían cumplir su sueño? Os leemos en comentarios. Que tengáis una feliz semana. Saludos de paz.